Chef Brother Podcast, bueno, el primer episodio en este formato presencial, ¿no? Veníamos llevando estos episodios de manera online, pero finalmente nos reunimos, Sauco, Eniol, en este interactivo espacio. Ahora vamos a estar llevando estos episodios de esta manera. Y bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué les parece este nuevo ambiente? Bueno, ¿qué tal, chicos? Un placer estar nuevamente acá en el podcast. Hemos retomado después de un largo tiempo de receso, teníamos ciertos inconvenientes técnicos y poco a poco lo hemos ido solventando. Esperemos que se mantenga a lo largo del tiempo este podcast, ahora en vivo. Sí, igualmente, estoy bastante emocionado por el retorno del podcast y hoy vamos a estar hablando de bastantes temas que están en pleno desarrollo y son la gran novedad en materia de ajedrecística. Bueno, decir que esta es la primicia de Eniol, ¿no? Primera vez que sale en cámara. Teníamos acostumbrado ese formato allí con la división de las cámaras y tal, pero bueno, ahora aparece Eniol debutando, ¿no? Sí, pero no es nada especial, eran problemas técnicos que teníamos y bueno. Todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está Eniol? Sí. Bueno, fíjate, hoy tenemos una agenda bastante interesante, bastante polémica en algunos casos, ¿no? Que vamos a tocar. Si bien es cierto que tenemos una pausa bastante importante del podcast, tenemos ya casi un mes, ¿no? Más de un mes sin hacer estos programas, y cuando dejamos en pausa el primer episodio de la segunda temporada, había una noticia en curso, que era la polémica entre Hans Niemann y Magnus Carlsen, que vamos a profundizar el día de hoy. Y casualmente, Oniel, estuvimos en un torneo en Punto Fijo ya hace un tiempo, ¿no? Y se estaba desarrollando esa noticia. Y tú me decías, cónchale, no vamos a hacer lo del podcast, no, se va a desvanecer esta noticia, como que ya... va a perder impulso. Sí, va a perder impulso, y todo lo contrario, ¿no? Ha ido en ascenso este choque que ha habido con el campeón mundial y hasta hace poco desconocido Hans Niemann. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Está muy relacionado, está centrado totalmente en lo que son las trampas del ajedrez, ¿no? Antes de abundar en este tema, de profundizar en este tema, Carlos, cuéntanos un poco de las trampas del ajedrez, ¿no? ¿Qué son las trampas del ajedrez? Porque quizás el público que nos observa tendrá la duda, ¿no? ¿Cómo se hacen trampas en el ajedrez? Recordemos que es un deporte, es una competencia, y lamentablemente existe ese factor humano. Claro, fíjate, en el ajedrez hay diversos tipos de trampas, no es como en los deportes convencionales que vamos a doparnos, vamos a usar esteroides y va a aumentar nuestro rendimiento en el juego. Bueno, todavía no se ha comprobado científicamente algo al respecto en esa circunstancia, pero en el ajedrez más que todo existen lo que son los programas informáticos, son los que son utilizados en esta especie de trampas, ¿ok? Usan ayuda externa de los populares motores de ajedrez. Ellos son, ¿cómo decir?, los programas que dan la mejor jugada, que en milisegundos encuentran millones de jugadas que le tardaría... La jugada perfecta. Exacto, la jugada perfecta, que le tardaría muchísimo al ser humano encontrarla. Entonces, eso es una de las formas de hacer trampa. Otras formas son a raíz de usurpaciones de identidad. Esto ya es más en los temas de ajedrez online. Puede ser también, sí, más que todo programas informáticos y usurpación de identidad. Entonces, son los principales. Es como los juegos electrónicos, ¿ok? Cuando jugamos en un juego de disparos o un juego de carros, que hay programas externos que te ayudan a mejorar la precisión en los disparos. Los hacks, como bien dice. Los hacks, es correcto. Es lo mismo en el ajedrez, pero en los deportes convencionales no es tanto eso, los dopantes, diría. Claro, la cuestión viene venimos de jugar muchas partidas por internet por el tema de la pandemia, ya lo hemos mencionado bastante. Y digamos que el ambiente más común para hacer este tipo de trampas se presta mucho, ¿no? Con el ajedrez en línea. Pero en el ajedrez presencial, es decir, en el ajedrez sobre el tablero, o OTB, como se dice en inglés, ¿no? Es un poquito más difícil, o no es tan común ese tipo de trampa, o por lo menos no es tan fácil. Sin embargo, hay casos a lo largo de la historia del ajedrez competitivo que sí existe, ¿no? Sí. No es tan común, pero existe. Y precisamente está ya la burbuja con este choque que ha tenido Hans Niemann, el estadounidense, contra el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen. Entonces, bueno, Oniel, cuéntanos cómo está ya esto, cuáles son los antecedentes desde el principio. ¿Qué ha pasado con Hans Niemann y Magnus Carlsen?
Sí, Hans Niemann es un talentoso jugador de Estados Unidos, tiene 19 años, es gran maestro. Y bueno, Magnus Carlsen no necesita presentación, todo el mundo sabe que es el campeón mundial de ajedrez. Ellos se enfrentaron aproximadamente el 5 de septiembre en el torneo de la Sinquefield Cup, que es un torneo que se hospeda en Estados Unidos y es patrocinado por uno de los magnates de allá. Estamos hablando de un torneo muy importante. Ellos se enfrentan, creo que en la tercera ronda. Y bueno, Hans Niemann se impuso con las piezas negras ante Carlsen. Ya Niemann venía de ganarle a otro jugador estrella que es Mamedyarov. Y de manera también bastante convincente. De modo que Niemann logra ese hito, ¿no? De vencer a Magnus Carlsen con piezas negras, una partida clásica. Y acto seguido, en la entrevista, pues los adresistas, cuando ellos ganan sus partidas, ellos les conducen una entrevista. Niemann se luce, pues, por decirlo así, y empieza a actuar un poquito. La gente lo califica como de manera engreída, pues. Y él hace un comentario pícaro diciendo que Carlsen debe sentirse muy avergonzado de perder con un idiota como él. Y cosas por el estilo. De modo que eso es lo que pasó con Niemann hasta ese momento. Al día siguiente, Magnus Carlsen se retira del torneo. Él tuitea un mensaje en el que dice: me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugar en la Copa de Sinquefield y espero estar de regreso en el futuro. Y junto a eso añade un link a un video de YouTube de un meme de un seleccionador. Mourinho. Ajá. Ese es Mauricio. Quien dice que si hablo estoy en problemas y no quiero estar en problemas. Entonces eso destapó muchas especulaciones con respecto a eso, porque Carlsen nunca había hecho eso hasta ese momento, pues se había retirado de un torneo de élite tras perder una partida con alguien, pues, y no ofreció ningún tipo de explicaciones más que eso. Incluso, disculpa que te interrumpa, incluso fuera de contexto, esa actitud que toma Carlsen, puede ser catalogada como antideportiva, ¿no? Porque si él no da ninguna explicación y hace insinuaciones, digamos, un tanto osadas, porque lo está haciendo sin ningún tipo de prueba. Hasta ese entonces no sabíamos exactamente qué es lo que quería decir. La gente ya empezaba a maquinar que era de qué se trataba. Pero me parece ese acto un poco fuera de lugar. No creo que esté a la altura del campeón del mundo. De hecho, el reglamento de la FIDE habla explícitamente de que si tú te vas a retirar un torneo debes tener una razón válida. Claro. Para ello. Eso lo dice el reglamento. Ahora, a la hora de aplicar el reglamento, un jugador como el campeón mundial de ajedrez, y entonces la cosa se vuelve bastante complicada, ¿no? En todo caso, parece ser que nadie le presta atención a eso. El vicepresidente de la FIDE, no recuerdo si es actualmente el vicepresidente, pero es definitivamente alguien importante en la FIDE, que es Emil Sutowski. Él tuiteó que Carlsen debe tener una razón de peso por la cual él se retiró del evento y que se espera que la diga, pues. Y definitivamente esto, como le digo, trajo una ola de acontecimientos y de réplicas. Ahí mismo el famoso streamer, que es también gran maestro del top, Hikaru Nakamura. Él es un popular streamer en Twitch y en YouTube, con tiene millones de... Es el mayor creador de contenido de ajedrez en el mundo. Él reaccionó a eso e inmediatamente sugirió la posibilidad de que Carlsen se retiró porque Carlsen piensa que Niemann le hizo trampa. Y bueno, a eso le reaccionó todo el mundo y todo el mundo empezó a... Las redes sociales explotan con todos esos... Exactamente. Esos rumores, ¿no? Y Está haciendo una bola de nieve. Sí. Claro. Exactamente. Y es como un poco injusto, porque Carlsen, la postura que él tiene en el ajedrez es como el ser más poderoso, ¿no? Digamos, del deporte de ciencia, y en este sentido es como que su fuerza va totalmente dirigida a Niemann, y en ese momento creíamos nosotros que la imagen de Niemann iba a ser destruida, ¿no? Prácticamente. O sea, es como David contra Goliat, ¿no? En ese sentido. Claro, ahora vamos a profundizar un poco de por qué Carlsen hace esto. Sabemos que las trampas en el ajedrez son algo, o en cualquier deporte, o sea, es algo intolerable. ¿Sí? Entonces, las medidas que deben tomarse deben ser rígidas, ¿no? Y totalmente objetivas. Sin embargo, la acción que él toma en ese momento, en lo personal, me parece que no... Es lo que está en el foco de la discusión, realmente. No está. De hecho, el gran maestro, campeón mundial
leyenda Karpov también hizo algunos comentarios referente a su comportamiento y que no estuvo a la altura, ¿no? Sí, el mismo Kasparov. Incluso Kasparov, sí. Hubo muchas reacciones tras lo que ocurrió, porque no solamente Carlsen tuiteó eso, diciendo que él se retira y no puede hablar, no puede decir nada porque si habla está en problemas. Y tengo entendido que esa persona, Mourinho, se metió en problemas por haber dicho ese simple comentario, porque estaba insinuando que los árbitros estaban haciendo un mal trabajo. Entonces, al día siguiente, las medidas de seguridad del torneo, del Sync Cup, se incrementaron significativamente. Empezaron a hacer mayores escáneres para detectar metales y dispositivos electrónicos, algo que no habían hecho hasta ese momento en el torneo. Y también implementaron un delay, que es una demora de 15 minutos en la transmisión en vivo. Cuando transmiten la jugada por internet, hay una demora de 15 minutos. Esto con la intención de no hacerlo tan fácil al dificultar exactamente la posibilidad de hacer trampa, ¿no? Si era lo que está ocurriendo. El hecho de que estas cosas se hayan implementado dice pues que evidentemente hubo un problema relacionado con las trampas, pues la acusación de trampa. Entonces ya esto tenía forma suficiente para hablar de que hubo algo de trampa. Había otro tipo de especulación que era que la preparación de Carlsen se filtró. Exactamente. Que Niemann le hackeó la computadora, que algo así. Como es surrealista, ¿no? Que esas cosas se han visto en el pasado, cuando el tema Karpov, Kasparov, espionaje, ¿no? Fischer también, la época contra la Unión Soviética. Que Kasparov despidió a uno de sus asistentes porque pensó que le estaba filtrando información a Karpov. Y de modo que no es tan descabellado, pero es la teoría menos plausible. Lo plausible era que pensaban que Niemann usó un motor para ayudarse y venció a Carlsen usando el motor. Entonces, eso es lo que había pasado en las primeras semanas. Y vamos contando las cosas cronológicamente, como ha evolucionado, ¿no? Porque es un tema que ha dado la vuelta al mundo y hasta el que no juega ajedrez se ha enterado de lo que ha pasado, ¿no? Y fue un escándalo en ese momento y todavía lo sigue siendo. Sí. Bueno, Carlsen hace estas insinuaciones, no dice directamente que está haciendo trampa, pero bueno, ahora analizándolo nosotros, ya con la experiencia que hemos tenido sobre los tableros, vamos a explicarle un poquito a la audiencia cómo presencialmente tú puedes hacer trampa, ¿no? Hay una serie de leyes que están siendo implementadas, pero que existe desde ya hace mucho tiempo en la FIDE, que es que tú no puedes tener ningún dispositivo electrónico dentro de la sala de juego. El uso del teléfono está totalmente prohibido por las razones que ya conocemos. Tú instalas un programa, una aplicación en el teléfono y te juega mucho mejor que el campeón mundial, imagínate. Incluso los relojes. Smartwatch. Exacto, ya eso está prohibido. Tú no puedes llegar a la sala de juego con relojes, accesorios y nada de eso. Por eso es el potente control electrónico que están haciendo. Ok, digamos que nos saltamos todas estas, o digamos, están todas estas prevenciones. ¿Cómo hace trampa? O sea, ¿cómo, en la mente de Carlsen, cómo Niemann le gana la partida? Porque... Sí, es una buena pregunta. Básicamente hay un consenso unánime entre las personas que he podido seguir por internet que piensa que definitivamente Niemann no hizo trampa en esa partida en particular. Okay. Porque era demasiado difícil. Estamos hablando de un torneo de élite, tienes muchas cámaras encima, incluso antes de que se implementaran las medidas de seguridad tenías cámaras encima. Claro. Y sería muy arriesgado para él a hacer esa osadía de hacer trampa a Carlsen. En el pasado existió un gran maestro, no recuerdo ahorita el nombre, que fue atrapado en el baño con el teléfono. O sea, la manera más trivial, ¿no?, de hacer trampa. Te vas al baño, sacas tu teléfono y pones la posición pero te atrapan, ¿no? Pero como tú dices, en este torneo que están los ojos del mundo viendo, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hacer... Y no solamente eso, sino porque también se hace un análisis estadístico de las partidas, de las jugadas, de la calidad de las jugadas, y se puede concluir de que si era realmente jugable por un ser humano o si en verdad hubo influencia del motor. Niemann en la entrevista, él confiesa, él le muestra una variante, el comentarista le muestra una variante en la que Carlsen pudo haberse escapado con tablas. Claro. Y Niemann se muestra completamente escéptico, él se le ve en la cara de que cómo va a hacer eso si cualquier gran maestro que diga que vea torre A4 en esa posición sabe que eso tiene que estar ganado, son dos peones pasados en flanco dama. Claro. Sin embargo, la computadora, una supercomputadora que corren allá en Noruega casualmente,
encontró las tablas. Milagroso. Claro, Carlsen tendría que jugar algún nivel muy, muy, muy fuerte. Pues. De modo que no existe evidencia de por sí de que el juego de Niemann haya sido excepcional. Era vencer a Carlsen, o sea, tiene méritos, pero no es un juego excepcional que un gran maestro de 2600 pudiera hacer. Claro. Pero, y también había leído que ya Carlsen tenía la predisposición, ¿no? O sea, Sí. él estaba ya con la mente de que Hans Niemann es un tramposo o era un tramposo, y él durante la partida hizo unos comentarios, ¿no? Que en ciertas posiciones críticas Niemann se mostraba muy relajado, y ya la mente creo que en ese entonces ya le empezó a jugar mal a Carlsen. Ya decía, bueno, si me está jugando con un motor, bueno, voy a perder, no tengo más nada que hacer, ¿no? Eso era una de las cosas que... Sí, eso es lo que mencionan muchos, que Carlsen jugó muy mal, pues tuvo un desempeño muy mal frente a Niemann, a pesar de que él venía de ganarle a Ian Nepomniachtchi con una obra maestra. Carlsen, eso fue una hermosa partida, un trabajo posicional impecable, pues contra Ian Nepomniachtchi, que viene de jugar el campeonato mundial con el mismo Carlsen. Y entonces Carlsen en su desempeño con Niemann se va al piso, ¿entiendes? Sí. Entonces muchos grandes maestros, entre ellos Anatoly Karpov, destacaron que lo que pasó allí fue que Carlsen se desempeñó, tuvo un mal rendimiento contra Niemann. Como todos humanos, ¿no? O sea, entonces la teoría de que él estaba convencido de que había algo mal tiene sentido ese punto de vista. Él venía predispuesto a de que Niemann estaba haciendo trampa, por eso le ganó a Mamellaro brillantemente, y lo mismo se lo iba a hacer a él. Entonces por esa parte Carlsen estaba predispuesto, respondiendo a la pregunta originalmente que habías hecho. Y también porque más adelante se cuela la información sobre chess.com. Claro. Ya vamos a pasar ahí a ese apartado. Bueno, en plena polémica, ¿no? Ya Carlsen empieza a lanzar Twitter, indirectas, este tipo de cosas. Y bueno, nada más y nada menos que uno de los personajes más ilustres o más icónicos del presente, Elon Musk, ¿sí? Hace unos comentarios, claro, que hace que el ajedrez se vuelva popular, explote, pero no por las razones que nosotros quisiéramos, ¿no? Hace unos comentarios un tanto, no sé si decirlo ofensivo o picante, sí. Dice que, bueno, en base a esa partida, o bueno, se presume que por esa partida, obviamente, que ahora tú puedes ganar o jugar ajedrez usando juguetes sexuales, ¿no? O sea, sí. Básicamente que tenías un aparato allí en el ano que te hacía algunas... Sugería jugadas. Sí, con el código Morse, y ya con eso, o sea, una teoría... Es una teoría conspirativa. Sí, totalmente conspirativa, que gracias a eso el ajedrez subió en escalón, ¿no? Fue tendencia. Antes fue por el Gambito de Dama, la serie, ahora por eso. Sí, tendencia. Para que vean la influencia que tiene Sí, claro. este tipo de Los poder. medios, claro. Sí, Para tratar de explicar lo que pasó allí, o sea, ¿qué sentido tiene que Niemann haya hecho trampa? ¿Cómo pudo haber hecho trampa? Los fans empezaron a inventar un montón de teorías conspirativas, entre las cuales está la de los juguetes sexuales, algo que Elon Musk encontró gracioso y lo replicó, pues le dio su boost. Sin embargo, tengo entendido que él borró el tweet. Él como que no sé si retractó o algo, y él lo borró rápidamente, pero ya imagínate las capturas, el daño todo le da la vuelta al mundo en milisegundos. ya estaba hecho, claro. Y todo el mundo lo conoció, y eso tuvo mucha réplica, porque en Estados Unidos hay un programa muy famoso que se llama Late Show, el show de la noche con Stephen Colbert. Late Show, algo así. Late Show Talk, algo así. Sí. Con Stephen Colbert, que es un famoso comediante y presentador de allá de Estados Unidos, que un programa que es muy visto, y él presentó esa reseña, teoría conspirativa, que se cree que un gran maestro americano hizo trampas usando juguetes sexuales. Total que eso le dio mucha publicidad, mucha noticia, y le dio mucho alcance pues, a este tema, algo que posteriormente iba a utilizar Niemann en su propia demanda, que eso ya lo conversaremos más adelante. Correcto. Sin embargo, volviendo al tema de chess.com. Claro, cronológicamente, pasa todo esto, y la cuestión es que Niemann ya tenía un antecedente, ¿sí? Sale chess.com, como tú dices, a acusarlo de que sí, él efectivamente había hecho trampas por internet, y de hecho él mismo lo confiesa, ¿no? Que sí, yo he hecho trampas, pero en internet, más no presencial. O sea, son dos cosas, dos mundos totalmente distintos, pero claro, los medios y todo esto une todo esto en contra de Niemann, y se hacen ecos.
Y bueno, sale chess.com con los informes y todo esto, ¿no? Sí, en el caso de chess.com, Carlos, tú que te la pasas jugando mucho más allí que yo, ¿qué nos puedes comentar sobre esa plataforma? Chess.com es una de las principales plataformas donde se juega ajedrez a nivel online. Diría que está un poco por encima del Lichess. No, está mucho más por encima. Está mucho más por encima. Comercialmente sí. Sí, Y en la comercialmente. base de jugadores también. En la base de jugadores me refiero, más que todo en las partidas diarias, todo eso. Chess.com, aparte de que es un sitio de paga, que se cobra una suscripción mensualmente. Hay distintos planes, pero para que mayormente desaparezcan los anuncios, porque cuando uno juega de forma Nativa, o sea, la plataforma no es tan buena, ¿no? exacto, Es te muy lenta. muestra anuncios, te carga mucho la pantalla. Para algunas personas dicen que es más lento, sí, pero cuando entran en la parte de la suscripción, es una plataforma que cuenta con muchas ventajas en la parte de los ejercicios que te colocan, las clases que puedes ver por allí. Y es muy bueno, una plataforma que sí está creada para eso, ¿no? Y ustedes que son titulados tienen el acceso Sí, a la cuenta las personas que son tituladas pueden acceder a esta función, igual que en Lichess también. Entonces, sí, es una plataforma excelente, por así decirlo, para jugar. Tiene un sistema antitrampa bastante bueno, también de eficaz como el de Lichess, que trabajan día a día para mejorar eso, ¿no? Evitar que cada persona o cualquier persona haga trampa. Y sí, tiene un sistema bastante fuerte contra las trampas. De hecho, yo en partidas que noto que me han hecho trampas, porque claro, uno tiene muchos años jugando ajedrez, uno sabe cuándo te están utilizando ayuda externa, sabes O cuándo. puedes sospecharlo. Puedes sospechar. Sí, puedes sospecharlo mejor para no entrar en estos temas delicados. Uno sabe, ¿verdad? O sospecha que es un jugador en verdad muy fuerte o es algo externo. Entonces, sí, cuando uno tiene esa sospecha, hace el reporte y en cuestión de minutos, horas, ya han solucionado el problema. Dicen, no, sí, Confirman si... confirman que este jugador hizo trampa, este jugador no, y pues enseguida ya le cae la cuenta, se la banean. Sí. Entonces, sí, es un sitio bastante eficaz para todos estos temas. Sí, chess.com tiene una gran base de jugadores, 90 millones de jugadores, leí Se recientemente. estima, ¿no? Sí. Sí, y el sistema antitrampa es muy bueno. De hecho, ahí es donde viene la siguiente parte. Después de que se desata durante el torneo, porque apenas estamos en pleno desarrollo de la Copa Sinquefield Cup, Correcto. donde Carlsen se acaba de tirar. Y que por cierto, Niemann no culminó el torneo no ganó el torneo. No ganó el hizo torneo. una actuación modesta, ¿no? Sí. Sí. Después de esta serie de reacciones durante el torneo, Niemann gana o entabla otra partida y por eso lo entrevistan, y entonces él aprovecha esa entrevista para lo que aquí localmente decimos es soltar la sopa. Claro. Pues. Es decir, él empieza a decir una serie de cosas que no sé si más adelante se va a arrepentir por haberlas dicho. Pero el punto está en que yo sí observé la entrevista. Pues. Él allí confiesa que él explica que chess.com le cerró la cuenta por privado, no públicamente, sino por privado le enviaron un correo diciéndole que le hemos inhabilitado su acceso a la cuenta y le hemos revocado la invitación al Mundial de Chess.com, que era un torneo que venía, ¿entiendes? Y no le dan explicaciones según Niemann, no le dan explicaciones de por qué lo han hecho. Niemann confiesa eso en la entrevista, dice que inmediatamente que después de perder con Carlsen recibió ese correo de Chess.com y no entiende por qué. No entiende por qué hay ese seguimiento allí. Entonces, evidentemente lo pinta como algo sospechoso. Y acto seguido, él dice que no se va a dejar intimidar por las más tres grandes entidades del ajedrez que son Chess.com, Carlsen y Nakamura. Las tres Marías, como diríamos aquí. ¿No? Ajá, Sí. sí, porque los tres son empresarios y los tres tienen mucho dinero, mucha influencia en el ajedrez, en la parte privada y de empresarial. Y él dice que no se va a dejar intimidar por ellos y por eso él confiesa, él pasa a decir que él admite que sí ha hecho trampas en chess.com en 2 ocasiones, dice, cuando tenía 12 años y cuando tenía 16 años. Y que apenas lo hizo en algunas partidas que no eran por dinero, dice él, y eran partidas amistosas. Pero que él nunca, también añade, que nunca ha hecho trampas en un torneo presencial en persona y que aparte de ese incidente nunca más ha tenido trampa. Él dice que habló con Daniel Rensch, que es el director técnico de... Sí, lo que pasa es que el CEO es otro ya. Es más que todo como el director técnico de la parte de ajedrez de chess.com, y le dijo que no había problema, que le iban a levantar la sanción. Eso era cuando él tenía 16 años y que él siguiera adelante.
y que no entiende por qué ahora le hacen esto tras él haberle ganado a Carlsen y se hayan levantado esta serie de acusaciones o de Muy turbio. insinuaciones sobre las trampas. Muy turbio, muy turbio. Entonces, eso es lo que él admite. Pues él admite públicamente en la entrevista que él ha hecho trampa. Y él pasa a explicar un montón de cosas porque eso fue muy escandaloso. Hikaru Nakamura empezó a meterse con el acento de él. Como él viajó por Europa, él es lo que le explica. Él viajó por Europa muchos años, incrementando su vuelo, ganando torneos. Y se relacionó con muchas personas de otros países que no hablaban bien inglés o tenían un acento distinto y se le pegó. Eso es lo que él dice. Y por eso él tiene ese acento extraño. Algo que Hikaru Nakamura lo acusa diciéndole con un acento falso. Dice que lo que está fingiendo porque es un showman. Es como, te digo, alguien que está haciendo un show. ¿Entiendes? Quiere ser la Es víctima. una persona, es personificando a alguien como para lucirse. ¿Entiendes? Entonces, Pero eso pasa en los ajedrecísticos. Sí, ¿no? sí, o no sea, tiene nada que ver. toda la... Crear como un personaje. Sí, Exacto. sí. O sea, las teorías conspirativas fueron muchas pues, con respecto Claro. a Neiman, el foco de atención sobre él en cualquier mínimo detalle. Incluso Sí. él jugó también, venía de jugar con Alireza Firouzja y también se metieron con la calidad de su nivel de análisis. Sí, sí. En la entrevista, cuando él analiza su partida con... Análisis muy burdos, ¿no? En Exacto. ese momento. Cuando analiza su partida con Alireza, él se confunde en las variantes, encuentra una jugada muy dura, que es dama G3, pero no entiende que la continuación que él da es mala. Y de hecho es perdedora. Ah. Y él dice, eso debe ser ganado. Él dice así, con expresión así, eso debe estar ganado. Sí, sí. Y Alejandro Ramírez, que era el comentarista, decía, no, eso está perdido. Y él prende el motor y le muestra que eso es menos no sé cuánto. Claro. O sea, que él queda perdido allí. Y entonces eso lo usó Nakamura y otras personas para decir que él, mira, no tiene el análisis que no dice tiene tener, nivel sí. de análisis. ¿Cómo se explica que le haya ganado a Carlsen si él no entiende que esa jugada es mala y perdedora? Sin embargo, encuentra esta jugada dura y no entiende el plan de lo demás. Entonces, toda esta serie de factores, cuando se combinan, sirven de narrativa para darle sentido de que él hizo trampa, Hizo ¿entiendes? trampa. Y entonces eso tuvo una réplica muy grande. O sea, todavía estamos muy cortos. Sí, no, y fíjate que ese tipo de conclusiones que llega a Nakamura y todos los ecos que vienen después no son evidencia sólida, ¿no? Porque tú puedes haber ganado una partida y quizás por la euforia o por los nervios que tuviste en ese momento, quizás no estás a tu máximo nivel de analizar Sí. post la partida, ¿no? Exacto. O sea, es algo totalmente ilógico. Es igual como si tú le preguntas a un futbolista, mira, ¿qué ha pasado apenas termina el partido? Lo que está es sudando, tú sabes, exaltado y no está con esa frescura para analizar una posición complicada. Eso es lo que él dice en las próximas entrevistas, porque él tuvo la oportunidad de... Él se reivindicó después. Exacto, él tuvo la oportunidad de seguir dando entrevistas y aclarar lo que estaba ocurriendo. Pues. Claro. Y entonces él dice que en su análisis con Firouzja, básicamente él hizo damas G3 es una jugada intuicional, eso es lo que lo llamo así, una jugada por instinto. Claro. Según él, Firouzja es un mal jugador a la hora de defenderse, no le gusta que lo ataquen. Y entonces él dice que damas G3 es una jugada que luce agresiva a todas luces y que Firouzja se va a sentir mal psicológicamente. Entonces él la hizo a base por instinto. Se defiende. Y entonces él decía que no necesariamente tenía que entender todas las complicaciones que se llevan porque él perdió una pieza y un sacrificio de pieza. Pero, y esa era la explicación que él daba, que no necesariamente... O sea, él quiso probar era que esos comentarios, porque muchas personas se unieron, inclusive Wesley So insinuó también, muchos grandes maestros Sí. empezaron a hacer réplica a esto, de que en verdad eso está muy raro. Ian Nepomniachtchi también. Y a la vez es comprensible porque le decía a Carlos estos días que, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentirías tú si tú sabes que alguien te hizo trampa y entonces te vas a enfrentar con esa persona en un torneo? ¿Qué es lo que me dijiste? Claro, psicológicamente uno va predispuesto ya con ese saber, ¿no? De que te hizo trampa y van... O que te va a hacer trampa. O que te va a hacer trampa y vas a jugar, claro, va a bajar tu rendimiento de juego. Yo sí vas a ir Sí. condicionado por Sí, la claro, partida. Exacto. Entonces, esta o la reacción de varios grandes maestros, Nadoreski, Ian Nepomniachtchi y otros varios, estaban tirándole a Neiman, pues. Sí, sí. Y entonces, al parecer, ellos o fueron víctimas de las trampas que hizo Neiman o algo por el estilo, pues. Entonces, se explica que ellos se sientan así porque... Quieren apoyar la versión de Carlsen. porque- Quieren apoyar la versión Sí. de Carlsen. Exacto. Seguimos avanzando en la cronología. Te dan Ujú. todos estos acontecimientos. Chess.com
Casualmente, o sea, esto parece que se combina todo, ¿no? Casualmente, Chess.com está en negociaciones con Carlsen para adquirir lo que es Play Magnus, ¿no? La aplicación más famosa o uno de los activos más importantes que tiene Carlsen en este momento. Y es un negocio multimillonario, ¿no? Se estima más o menos unos $100 millones, ¿no? Que es lo que quiere... 83 millones. Algo así, ¿no? 80 y tantos millones. Es algo, ¿no? Es algo. Sí. Bueno, se da el incidente con la partida. Empiezan a salir muchos rumores, muchos supuestos análisis. ¿Y qué es lo que pasa? Que la opinión mediática apunta a que Carlsen tiene la razón, ¿no? Que, bueno, Carlsen, como es el campeón del mundo, él dice que le están haciendo trampa. Bueno, Niemann es un tramposo. Para empeorar la cosa, se da esto de la negociación de Play Magnus. Y obviamente, Chess.com es una parte bastante interesada en que ese negocio se dé. Por tanto, le conviene apoyar la versión de Carlsen. Ajá. Y empieza algo que estoy un poco decepcionado. Porque tengo entendido que la comunicación que tiene Chess.com, es decir, o cualquier plataforma en internet, con sus usuarios es del tipo privado. Claro, no conozco a la perfección las políticas que tenga Chess.com, pero ya empieza a haber algo más turbio, ¿no? Empieza a salir correos públicos, empiezan a salir información. Y bueno, en una de esas, definitivamente Chess.com publica su reporte de las partidas de Niemann, todas las partidas, o la gran mayoría de partidas jugadas por Niemann, en las que se dice que por lo menos ha hecho trampa en más de 100 ocasiones, y incluyendo torneos con premios. Sí, esto es bastante enredado porque después muchas de esas cosas ocurrieron después de la Sinquefield Cup. Después ellos se volvieron a enfrentar. Magnus se enfrentó contra Niemann otra vez. Una semana después. Junior, en Generacional, un torneo, no me acuerdo en el nombre. Juilliard Bear Generacional, algo así de generaciones. Un torneo intergeneracional que participaron por internet 3 generaciones de ajedrecistas. Y ahí se enfrentaron Carlsen y Niemann. Y entonces, ¿qué pasó en esa partida? Sí, ahí ocurrió que Carlsen abandonó en la segunda jugada. Fue una apertura de gambito de dama de 4, a F6, C4, y Carlsen abandonó en ese momento. Entonces eso deja mucho que decir, ¿no? De la opinión que tenía Carlsen sobre Niemann. Que hasta ese momento todavía se seguía especulando qué era lo que pasaba con Carlsen, Niemann, pero con eso da un indicio a que había un indicio. Sí, eso confirmó. ¿no? Confirmó indirectamente porque no lo habló ni nada, pues, pero confirmó de cierto modo que no quiere nada con Niemann, que no quiere jugar nada. Entonces eso está diciendo que hay algo, ¿no? Está haciendo trampa. Exactamente. Él se rindió, eso tuvo muchas reacciones en el momento. Carlsen se rindió en la segunda jugada y apagó la cámara y se fue. Y porque él no había dado ningún tipo de explicaciones hasta ese momento. Eso fue el 19 de septiembre, como 3 semanas luego de su enfrentamiento. 3 o 2 semanas después de la Sinquefield Cup. Y Magnus no quiso dar declaraciones en ese torneo. Ese torneo, por cierto, le fue muy bien. Él ganó brillantemente. Ese fue posiblemente su mejor desempeño en partidas rápidas en toda su vida. Por internet, ¿no? Estamos hablando de partidas por internet. Fue brillante su desempeño en ese torneo. A pesar de que él voluntariamente se rindió contra Niemann. Sucede que en ese torneo él no quiso dar declaraciones. Sin embargo, parece ser que tuvo que acceder, y en uno de esos momentos la entrevistadora le pedía explicaciones, pues, pero ¿a qué se debe? Tienes que decir algo, o sea, no puede ser que... Y entonces él decía que no quería abordar el tema, pero lo único que sí iba a decir era que esto fue bastante sensacional, que estaba impresionado por el desempeño de Niemann y por el trabajo de Maxim Dilugi, que era su mentor, pues. Y entonces, si tú vienes de no decir nada y de repente dices eso, ¿cómo se interpreta eso? Claro. Tú dices, con toda la ironía del mundo, estoy muy impresionado con el desempeño de Niemann y con el trabajo de su mentor Maxim Dilugi. Claro. Entonces la entrevistadora evidentemente lo entiende y le dice, ¿qué estás insinuando con eso? ¿Estás insinuando que Maxim Dilugi lo ayudó a hacer trampa? Y Magnus se rió y dijo, no voy a comentar al respecto. Y Magnus dijo que en los próximos días iba a hacer una declaración pública en Twitter
y que era lo único y lo último que se iba a escuchar de él sobre el tema. Entonces, ahí fue lo que se produjo la reacción de Chess.com. Al día siguiente, o a los pocos días, mejor dicho, Chess.com filtra unos correos privados, confidenciales, de Chess.com con Maxim DeLucchi, en los que Maxim DeLucchi admite haber hecho trampa en Chess.com. Y esa historia es muy turbia. O sea, tiene demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Y entonces la cuestión polémica es que Chess.com filtra esos correos que son sensible, supuestamente confidenciales. Se los filtra a una prensa norteamericana que por supuesto se encarga de sensacionalizarlo. Pues. Y eso le da más impulso a la teoría de que Niemann fue ayudado por Maxim DeLucchi a hacer trampa, y eso levantó otra oleada de especulación más grande todavía, y en la que Nakamura también jugó un rol. Parecía que con cada semana le echaban más leña al fuego. Eso hasta todavía. Sí. Bueno, pasa esto de Max DeLucchi, y entiendo yo que él es una persona con un carácter, bueno, como los ajedrecistas, ¿no? Un carácter bastante fuerte. Y no se queda con eso. O sea, Chess.com saca información de él y él también saca información. Uh-huh. Él en ese entonces, él confesó haber hecho trampas estando en una de sus academias, ¿no? Con unos alumnos que uh-huh. él aseguró que estaban muy por debajo de su nivel, 100 puntos por debajo de su nivel. Uh-huh. Y que básicamente él jugaba esas partidas creo que era el Tuesday, ¿no? Ajá. O un torneo de estos que se pueden hacer de los martes. Sí. Y él lo hacía como manera recreativa o de entrenamiento. De entrenamiento con sus estudiantes. Él jugaba y él no esperaba que sus alumnos le sugirieran una mejor jugada de la que él pudiera ver. Uh-huh. Y bueno, él después entiende, ¿no? Que por cuestiones del juego limpio y todo esto, los alumnos empiezan a decirle jugadas. Y después él dice que uno de sus alumnos, él está usando un motor sin él saberlo, ¿no? Ajá. Y él como que confiesa, ¿no? Con Chess.com, mira, pasó esto, pues una cuestión profiláctica, diría yo, más bien. Y bueno, eso quedó allí. Y después esa misma información la saca Chess.com en su contra, pero él se defiende, ¿no? Diciendo eso mismo. La cuestión es que, claro, esa es la versión de Maxim DeLucchi. Claro. Porque él se aguanta por aproximadamente 2 o 3 semanas, ¿no? Dice que es silencio. Pues, él, según finalmente rompe el silencio, le hace una entrevista y él dice que estaba evaluando sus opciones legales. Correcto. Y por eso no decía nada. Claro. Sin embargo, él dice que el procedimiento, cuando Chess.com te acusa de que hiciste trampa o te reporta, te notifica que hiciste trampa, el procedimiento dice que tienes que admitirle dentro de 72 horas que hiciste trampa. Entonces, si no admites, te vamos a bloquear la cuenta y eso va a salir públicamente ahí, ¿entiendes? Entonces, según Maxim, él se sintió asustado y entonces él dice que prefirió admitir que hizo trampa, explicó la versión de lo que ocurrió, esa fue su versión. Claro. Y, claro, Chess.com le llega a eso, él se pone en contacto con Daniel Range, de nuevo, que es el director técnico de Chess.com, y le dice que no pasa nada. Entonces le levantaron la sospecha, levantaron todo esto y él siguió jugando Chess.com como si nada. Una advertencia, ¿no? Ajá. Sin embargo, él quedaron los registros pues, de que él admitió hacer trampa. Pues. Entonces parece ser que esa es la política que utilizan y Lichess sigue el mismo camino. Porque yo estuve averiguando el tema de las trampas en Lichess y cuando tú vas a apelar, lo primero que tienes que hacer a la hora de apelar es admitir que hiciste trampa. Tienes que decir públicamente, o en tu correo tienes que empezar diciendo, admito que hice trampa. Y si no lo haces, no lo volveré a hacer más nunca. Sí, no sé si es que ese es uno como un recurso. Debe ser algo. Una jugada que hacen ellos a la hora de tener. Para sacudirse, pues, cualquier cargo. Cuidarse las espaldas. Exactamente. Pero igual al final, pues trampa es trampa. Claro. Entonces, claro, que lo haga de forma inconsciente no quiere decir como las leyes, no quiere decir que esté atento de no. Sí. Entonces, claro, eso por más que sea, está haciendo trampa. Esa es su versión bonita de decir que no hizo. Esa es su versión. Entonces, es delicado. Pero no sé qué es peor, si eso o que Chess.com revele información sensible de lo que ambas. También es muy polémico. ¿Cuál es la justificación de que revele un correo confidencial? En plena oleada, en plena negociación con Magnus. En plena conversación. Es muy sospechoso y de verdad que bueno, es un negocio al final, ¿no? Sí. Bien, ese fue el arco de Lugi, ¿no? De Max Lugi.
que después Niemann, o mejor dicho, el mismo Lugi asegura, porque Carlsen usó la palabra mentor, y Lugi afirma que él nunca había tenido una conexión tan cercana con Hans. Si bien es cierto que él se pasaba por su club, jugaba alguna que otra partida, pero nunca fue, digamos, esa relación tan estrecha. A nivel profesional, sí. Él dice que nunca fue su entrenador oficial. Claro. Y que Niemann nunca fue estudiante de su academia. Correcto. Nunca asistió a su academia en Nueva York a ver clases con él. Sin embargo, sí le daba asesoría o le daba consejos. Ah. Y tuvo una sesión de entrenamiento única, pero como algo que yo te pago un servicio profesional. Sí. Quiero ver 2 horas de ajedrez de alto nivel. Exacto. Esto es lo que él dice que es la relación que él tiene con Niemann. Entonces, lo que dicen los críticos es que Carlsen, incluyendo el mismo, Carlsen al decir ese comentario, está como que insinuando que Niemann también es un tramposo por asociación. Correcto. Es decir, si tú te asocias con un tramposo, eres un tramposo. Claro. Entonces, eso es el comentario que hizo Carlsen y que muchas personas han criticado por eso, porque si bien es cierto que, ok, estamos hablando de una persona que admitió hacer trampa, pero no conocemos bien todos los detalles. Claro. De hecho, Douglas DeLugy, él dice que Carlsen dijo eso porque parece que envió un espía. Eso es lo que él dice, que una persona me contactó hace como semanas, me hizo unas preguntas sobre esto y lo otro. Y entonces ahora estoy viendo que de allí es donde se agarró Carlsen. Carlsen estaba buscando información. Claro. Entonces eso está muy raro. Pero igual creo que la forma en que se estaba asesorando Carlsen no era la más adecuada. Sí, eso es cierto. En cualquier caso, Sí. ¿no? Bien, avanzamos un poquito porque durante toda esta oleada aparecieron muchísimos episodios, muchísimos acontecimientos. Pero bueno, siguiendo la cronología más o menos concreta, Carlsen lanza su comunicado. Ajá. De que sí, efectivamente se siente, ¿no? O dice que Hans Niemann, palabras más, palabras menos, palabras más bonitas, palabras más feas, él dice que sí, efectivamente Hans Niemann le hace trampa y que él no va a jugar ningún otro torneo en el que él participe, ¿no? Y que las trampas en el ajedrez lo detesta, etcétera, etcétera, etcétera. Un comunicado que bueno, vamos a estar publicando por allí. ¿Qué opinas tú de esto al respecto? Finalmente él explota y dice como tal, sí, tú me estás haciendo trampa. ¿Cuál es el problema de esto? La evidencia. Sí. No hay evidencia. ¿Cómo lo demuestra? Sí. Es el comunicado que Carlsen había dicho que iba a hacer y el único y último comunicado sobre el tema que él iba a hacer. Y él acusa a Niemann de hacer trampa, pero no especifica que fue presencial o online, lo dejó ambiguo. Entonces ese es cómo va a ser su defensa a nivel Legal. con el asunto de la demanda. Y claro, eso tuvo que haber sido bien evaluado. Sin embargo, muchos comentan que cometió algunos errores al decir, por ejemplo, de que él tenía la sensación de que Niemann no estaba concentrado, que estaba muy relajado y que lo venció como un puñado de jugadores muy pequeños, podría haberlo hecho con las piezas. Entonces él básicamente está diciendo allí que muy sobrado, muy subjetivo. Fue muy subjetivo, fue muy emocional y les falta evidencia sólida. De hecho, en ese mismo declaración él dice que no puedo dar más detalles a menos que Hans Niemann me dé permiso. Sí. Y esa parte fue crítica, porque algunos lo interpretaron como que Hans Niemann lo estaba preveniendo y otros más bien lo vieron, y eso es lo que Hans Niemann dice en su demanda, que eso es cierto, que él nunca tuvo contacto con Niemann y con él y que nunca le prohibió nada y que más bien es una aguada para tratar de excusarse públicamente. No tengo evidencia. Como tengo evidencia tengo que decir esto. Pero soy Carlsen y como soy el campeón del mundo, Ajá. todos me tienen que hacer caso. Sí, él dice que me estoy excusando, no tengo evidencia sólida de que Niemann me hizo en trampa mi partida. Pero si Niemann me dejara hablar, yo la doy. Entonces eso es más bien como una excusa. Y después, no sé si fue justamente antes o después, que Niemann dijo algo así como que, bueno, si quieres juego desnudo Sí. en una sala de ajedrez, si ustedes quieren, pues algo así. Sí, esa fue la misma entrevista emocional que él dijo. Sí. Incluso un sitio de adultos, de contenido de adultos, le ofreció $1 millón por jugar la partida desnudo. Bueno, por lo menos ya se había hecho famoso. Sí. Bien, entonces,
sale el comunicado, oficializa que sí, estoy dando sospechas de que Niemann está haciendo trampa, así que convencido, ¿no? Diciéndolo, ¿no? Y a partir de aquí empieza otra serie que vienen los analistas de las partidas, ¿no? Empiezan los análisis estadísticos que lo empiezan a comparar con los jugadores de la historia y que Niemann tiene una perfección en sus jugadas, se asemeja mucho al módulo, empiezan a salir este tipo de comentarios, este tipo de historias, ¿no? Niemann, si bien es cierto, lo comparan, ¿no?, con algunas partidas que había jugado Fischer en el pasado y la precisión de Niemann era superior, supuestamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos estudios? Que no estaban basados suficientemente en una evidencia estadística seria, ¿no? Sí. De hecho, el matemático Joe Regan de la FIDE, él hace su estudio, habla de esto en detalle y concluye que no hay nada extraño, ¿no? Sí. Sin embargo, la versión de Carlsen, de hecho, nosotros mismos la vivimos acá en nuestro propio país, en nuestro propio estado, de que jugadores que simplemente ven las noticias, no, mira, Niemann tiene la precisión de la máquina o tiene un juego más perfecto que el de Fischer. O sea, te empiezan a hacer eco de esa. Exactamente. Y no, eso objetivamente no es así. Eso es lo que pasa. Ese es el efecto precisamente de toda esta campaña, pues. Sí. Que empezó Nakamura con Yosha Iglesias, que es una maestra FIDE de Francia. Tengo entendido. Ella publicó unos análisis basados en una herramienta de Chessbase que se llama Let's Check, que sirve para analizar la calidad de las jugadas. Ella somete a análisis las partidas de Niemann y encuentra mucha correlación con el motor en 100%. Entonces, ella las compila varias y muestra que Niemann tiene mucho mejor rendimiento que el mismo Carlsen y que el mismo Fischer. Entonces esto, por supuesto, Hikaru Nakamura lo agarra, en medio de todos estos acontecimientos lo agarra y le da una reacción, hace una reacción. Y por supuesto, como Hikaru tiene muchísimos seguidores, eso le dio muchísima más cobertura y muchísimo alcance. Entonces eso se regó a todos los idiomas. Entonces aquí aparecía Miguel Ilesca, bueno, no creo que él, pero había muchos otros podcasters que estaban también haciéndose eco de este análisis. Y lo clave de esto es que cómo funciona esa herramienta Let's Check. Sus propios programadores, los programadores del software Chessbase, dicen que eso no debe utilizarse. Es una nube que tiene Chessbase, que es algo colaborativo y que las jugadas las suministran el software que corren los usuarios en sus computadoras domésticas. Entonces hay un nodo que reportó esas jugadas de Niemann, una correlación al 100%, y ha sido un solo nodo el que ha hecho eso. Y no se ha podido replicar con otro nodo en la nube Chessbase. Entonces eso es muy raro porque es la única computadora que reportó una correlación del 100% de la jugada de Niemann con el motor, pues, y que demostró que era más alto que Fischer y tal. Y bueno, entonces eso está muy raro. Y eso lo comenta también Ken Regan, que es el mayor asesor de la FIDE para temas antitrampas. Él es un maestro internacional y es un doctor en matemáticas. Y trabaja en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, y tiene casi 20 años trabajando en temas antitrampas. Él analizó extensivamente el rendimiento de Niemann y sus partidas y dice que no encontró evidencia de trampa allí. Ahora bien, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pues. Es decir, no prueba de que él no haya hecho trampa. Sencillamente no ve algo allí. Eso es lo que él dice. Y él también hace comentarios con respecto a este análisis. Él dice que básicamente da a entender de que esos son análisis de principiantes, pues que no siguen el método científico y tal. De hecho, eso tuvo una réplica de Yosha Iglesias, que es la maestra FIDE que estamos hablando. Y ella dice que ella no es matemática, ve lo que dice. Hace como un video de control de daño. Ella no es matemática. Eso es un análisis que se lo pasaron. Una fuente anónima que le pidió que permaneciera anónima. Y que
es lo que muestra el análisis. Pues. Pero ya el daño está hecho. Posiblemente fue algo amañado de una computadora, seleccionaron las partidas más perfectas que jugó de repente. Ajá. Y sacaron esa conclusión. Es algo amañado. Claro. Se cree que es algo amañado y que utilizaron un motor que se ha hackeado o un motor que se aproximara más al juego de Niemann, pues. Claro. Es lo que opinaba Ken Regan. Entonces, esa teoría, lamentablemente, esa aclaración no escaló, sino lo que públicamente se sabe Claro. es que Hans Niemann juega perfecto. Claro, que juega mejor que Fischer. Que juega mejor que Fischer. De hecho, la famosa declaración de Nakamura que él dice, muy cuidadosamente, dice él allí. Él dice, aquí pasa algo. O bien, basándome en esto que estoy viendo, o Niemann es el mejor jugador de que ha existido, o algo pasa, algo raro Sí. pasa aquí, ¿entiendes? Aquí Claro. algo raro, algo mal. Entonces, esa parte de algo mal es la que todo el mundo agarra para sacarle puntos. exactamente, todo el mundo interpreta como que está haciendo trampa. Sin embargo, él fue cuidadoso con esa palabra porque eso se puede interpretar de otras mil y otra manera en una corte o en algo. Bueno, tiene la opción de defenderse. Tiene la manera de defenderse. Pero eso tuvo su réplica. Pues sí, esa es la versión que todo el mundo sabe, que Niemann juega como Fischer o como la más computadora, como Stockfish. Sí, sí. Entonces, luego de esta ola de insinuaciones, tenemos algún otro hecho, digamos, resaltable, ¿no? Porque esta cronología es inmensa, ¿no? Y claro, hay ciertas informaciones que se pueden omitir, ¿no? Porque no Tiene pasan. ese peso, Sí, claro. no pasa a un Sí, plano, hay varios sitios que han hecho su un plano mayor, ¿no? Pero concretamente, ya luego de que se da esta ola, bueno, en uno de los comunicados, bueno, en el comunicado que dio Carlsen, que dio, bueno, si Niemann me da el permiso, que dice esto, también habían otros comentarios en las redes que decía, bueno, si Niemann está absuelto de toda culpa, show me what you got, ¿no? Muéstrame lo que tiene. Si Niemann no dice eso es porque está haciendo trampa, o sea, si ese tipo de comentarios. Sí es verdad que Niemann estuvo silente, ¿no? Durante unas cuantas semanas, ¿no? Bueno, silente entre comillas, ¿no? Porque juega el torneo de Estados Unidos y estuvo allí presente, Sí. hizo su actuación, etcétera, ¿no? Pero no tiene que ver con el caso. Finalmente, para ya contraatacar esa ola que había iniciado Carlsen, demanda a Magnus Carlsen, a Chess.com y a Hikaru Nakamura, ¿no? Sí. A las tres entidades más fuertes del ajedrez a nivel mundial. Es muy curioso que hemos estado hablando de Niemann, de Carlsen, de Nakamura, pero la FIDE como que no ha tenido, o hasta ese entonces no se había hecho presente, ¿no? No había tenido tanto peso. Es decir, parecía que tenía más peso los videos que hacía Nakamura que las mismas declaraciones de la Sí. FIDE en ese entonces, para que puedan ver el poder mediático que tienen estos jugadores, ¿no? O sea, que la Federación Internacional está, digamos, es el cuarto escalón, vamos a decirlo de esa Sí. manera. Ellos hicieron como un equipo, ¿no? De antitrampa, Ellos nombraron una una comisión. comisión. Con respecto a la demanda, también él demandó también a Daniel Range individualmente y también a Play Magnus, Play Magnus. la empresa de Magnus, que Correcto. está siendo adquirida por Chess.com. Entonces, la demanda es un tema completo, pues, del que podríamos pasar horas. Claro. En resumen, la demanda se calcula más o menos unos $400 millones, ¿no? Es el estimado. No exactamente. Según lo como me he asesorado yo, investigado, no exactamente, pero como te digo, eso vamos a hablarlo más detenidamente. En Claro, otro sí, es episodio. un tema. Esto es simplemente algo de publicidad. Sí. El pulso ese monto, pero no necesariamente va a obtener eso. Claro. Ahora, habías mencionado el tema de la FIDE. La FIDE sí hizo su declaración. Pues ellos, de hecho, le dijeron a Magnus Carlsen, le dijeron explícitamente de que él en su figura de campeón mundial se espera que él habría reaccionado de una mejor manera. Había mejores maneras de tratar la situación. Y que sí reconocen que las trampas deben ser castigadas. Y que ellos quieren establecer cooperación con las plataformas online. En este caso es Chess.com. Para abordar el tema de las trampas. Y también anunciaron que abrirían una investigación. Nombraron una comisión, 3 personas que la integran y van a investigar el caso. Sin embargo, esto fue antes de la demanda. Yo no sé si la demanda va a tener alguna influencia, va a ralentizar ese proceso, porque a lo mejor la FIDE no se quiere ensuciar las manos, no quiere, ¿entiendes? La FIDE dijo también que iba a sancionar jugadores, iba a sancionar, incluyendo van a banear de las partidas, así como hicieron con Kariakin. Y pueden banear a Carlsen o pueden banear a Niemann.
incluso Nakamura, ¿no? ¿O no, No, no mucho estoy que- seguro si también los banean a ellos, pero estos dos que están involucrados, de seguro que sí. Claro. Y- Bueno, un tema bastante controvertido, bastante novedoso, porque digamos que las trampas en el mundo del deporte es algo, lamentablemente, es bastante habitual. Sin embargo, en el ajedrez, para los que no siguen directamente la disciplina, se pueden impresionar, ¿no? Y este tipo de temas que le ha dado la vuelta al mundo ha repercutido bastante. Muchas personas se han enterado. Conclusiones, muchachos. ¿Nima hizo trampa, sí o no? Pues mi posición está la duda, siempre queda la duda porque hasta que no hay evidencia no se puede decidir algo con certeza de que si hubo o no hubo trampa. En lo personal, considero que la opinión de Carlsen tiene un peso muy fuerte, o sea, por ser el campeón del mundo, lo que él diga prácticamente hay que tomarlo en cuenta, entonces es un caso muy delicado. Yo diría que un 50-50. O sea, puede que sí, puede que no. Entonces, estoy en ese limbo todavía. Bueno, él mismo ha dicho que ha sido un tramposo, Niman, en partidas de internet. Y como tú dijiste, Claro, paréntesis allí, claro. Digo referente a esa partida. presencial. Exacto. En En esta específicamente. Sí, porque claro, hay cuestiones como dicen, que fue que de repente ya Carlsen iba con la predisposición que Nima iba a hacer trampa y por eso bajó su calidad de juego. Entonces, no es una partida que destaque mucho de otras que sí han sido más impresionantes que eso. De hecho, le ganó una partida a Aronian, una miniatura en internet que fue mucho más brillante, creo yo, que esa partida. Sí, también fue controvertido. Entonces, en ese en específico, un 50-50. De resto, opino que pues si él confesó públicamente que ha hecho trampa en chess.com en línea y en partidas amistosas, bueno, igual trampa es trampa en línea, y aparte de que chess.com reveló ese informe que en partidas donde habían premiaciones hizo trampa, hay que tenerlo con el mismo peso de la ley. Ya el ajedrez ha escalado a un deporte electrónico. No es un juego que simplemente se lleve en físico ya, sino que ya en el mundo digital se ha jugado y de forma oficial. Entonces es un tramposo por ese lado. Ahora, ¿crees tú que merece la pena banearse de los juegos presenciales por haber hecho trampa en internet? ¿Qué opinas tú, Oniel? Es delicado porque, bueno, Boniel, disculpe. Bueno, Los dos pueden hablar, los dos. Sí, bueno, no, yo decía, por lo menos es como que Messi hiciera trampa en FIFA. Podemos poner esa analogía también. Es difícil. Es difícil, pero pues el ajedrez yo creo que está más estrecho esa relación de físico y digital. Creo que está muy estrecho allí, está muy relacionado. Entonces diría que podría ser en parte aplicable, porque un juego de ajedrez, tú no necesitas ni siquiera el tablero para tú llevar una partida. Entonces en el online es lo mismo, tú no, Sí. O sea, con que te digan tú digas las coordenadas, estás jugando una partida de ajedrez. Entonces por eso digo que está muy relacionado. En cambio, te vuelvo a poner el ejemplo del FIFA y el otro, necesitas un medio, un control, esto no necesita nada, solo la mente. Es decir, que Entonces se pudieran aplicar ciertas sanciones en la FIDE, porque la FIDE es quien controla a nivel internacional el ajedrez, ¿no? A nivel federativo. Si tú haces trampa en internet, deberías tener alguna repercusión en físico. o alguna llamada Yo de considero que atención, sí, sanción. Porque como es lo que te digo, el ajedrez tiene esa diferencia de otros deportes que prácticamente sin el juego en sí tú puedes jugar. Entonces prácticamente están violando allí temas... El código de ética, no está códigos haciendo de ética. ética, exacto, en deporte. Entonces allí hay un problema serio. Sí. Claro. ¿Y tú, Daniel, qué piensas? Es bastante complicado. No creo que haya un vacío legal, que yo creo que la FIDE tiene todos sus reglamentos para abordar las trampas. Sin embargo, la cuestión es que Niman los torneos de chess.com, que mismo chess.com ha declarado, no eran torneos de la FIDE. Eran torneos federados, Claro. sancionados por la FIDE. Entonces la FIDE en ese aspecto No tiene jurisdicción. tiene jurisdicción. Entonces no está del todo claro hasta qué punto pues la FIDE podría tomar eso como una afrenta contra ella misma y contra el deporte como tal. También hay que aclarar también el grado en que se ha hecho trampa Niman. Esto está bajo investigación todavía, o mejor dicho, hay una demanda. Eso podría hacer que otras personas, otros jueces externos se unan para corroborar que el reporte chess.com sea exacto, porque eso es lo que Niman está
alegando que ese reporte es falso y lo están difamando y que él no ha hecho trampa más de 100 veces. Claro. Entonces, claro, Chess.com sería demasiado comprometedor que ellos hagan trampa. Otro aspecto ahí es que la evidencia estadística, la FIDE dice que la evidencia estadística no es concluyente para determinar la falta. Ellos dicen que tiene que haber evidencia física, Claro. confesión, testimonios, testigos o evidencia física. La evidencia estadística no es suficiente, no es concluyente. Eso lo dicen explícitamente ellos. Y es posible que esto se quede así, pues Niemann no pueda, por la situación legal actualmente, no lo puedan sancionar. Sin embargo, es posible que ellos quieran, a partir de eso, precedente, modificar los reglamentos, que es lo que estaba opinando por allí el mismo Ken Reagan, pues. Claro. Entonces yo pienso que sí, Niemann debe pagar por lo que hizo. Pues él cometió el error, él en la entrevista, él se mostró muy arrepentido, pues. Él se mostró muy arrepentido, que ese es el peor error de su vida y por eso lo está diciendo públicamente y lo confiesa, pues, de que él está muy arrepentido, que era un muchacho inexperto, que él quiere seguir adelante, que viajó por todo el mundo para demostrarle a todo el mundo que él puede ser mejor y puede jugar por sí mismo y por eso jugó sobre el tablero sin hacer trampa y no sé qué. Entonces Alejandro Ramírez, que él entrevistó lo que en ese momento lo tenía, lo impactó tanto que Alejandro Ramírez, donde tú lo ves, sale como que medio defendiéndolo, pues. Sí, lo Porque, conmovió. sí, o sea, se ve que como que sincero, a pesar de que en YouTube también hay los analistas de lenguaje corporal. Sí, sí. No, está haciendo trampa, el lenguaje, el gesto así es trampa, el gesto así es trampa, está mintiendo. Sí. Entonces, en fin, Pero bueno, él sí hizo debe, trampa. mi opinión es que si él cometió trampa debe ser sancionado, pero justamente. Es como que lo digo, no es lo mismo robarle un pollo a un vecino que robarle un banco, ¿entiendes? Sí. Es una sanción de por vida, que es lo que pretenden darle a algunos, no me parece justo. Claro. Pero sí debe Tiene que se acorde al delito. Exacto. Bueno, yo creo en lo personal que nunca lo sabré. Porque, como tú dices, la FIDE exige una evidencia física, en este caso un dispositivo, ¿no? Presuntamente. Y, o sea, la partida ya pasó, o las partidas que él... No creo que después de estos incidentes que han ocurrido se vaya a arriesgar a cometer un error de este tipo, ¿no? Que hacer trampa no... O sea, no sabemos, la verdad es que no sabemos, porque como tú demuestras o dónde está una foto o un video, incluso actualmente ya hay aplicaciones que modifican los videos, las fotos, entonces, Sí. ¿cómo lo cachas? No puede. Veo un poquito más factible que Niemann pueda tirar de la demanda por el tema de difamación. Eso sí me parece un poquito más Sí. Bueno, más factible. Pues. todo eso es Claro, es mucha tela que cortar. mucha tela que cortar, pero ya tú dices, ¿no? O sea, si me estás hablando mal de mí y no tienes evidencia, ya puedo tirar el filo. Pero claro, hay muchas aristas, ¿no? por definir. Es un tema que queda mucha información, todavía no hay nada en concreto y pues seguirá dando de qué hablar con el tiempo. Sí. Claro. Bien, ya para concluir el episodio de hoy, que ha sido bastante nutritivo, hemos hablado, noticias, hemos hecho un resumen de todos los programas que no hemos hecho en estas semanas, ¿no? Dos noticias bastante interesantes. Hikaru Nakamura gana el torneo ajedrez 960, Feature Random, y bueno, una muestra más, ¿no? De que este jugador es bastante fuerte y a pesar de que el ajedrez convencional, es decir, el ajedrez Feature Random se ideó como una variante al ajedrez convencional, vemos que, bueno, sí hay alguna relación en cuanto a la fuerza, ¿no? Sí. Es fuerte en el ajedrez normal, algo de fuerza tienes que tener en el 960. Interesante, ¿no? Y una noticia no tan alegre es que, bueno, el campeón mundial, ex campeón mundial, Anatoly Karpov, se encontraba bastante delicado de salud, hospitalizado. Y bueno, esta noticia no tenemos mucha información porque hay muchas vertientes Versiones, sí, en curso y está en desarrollo. Pero sí, parece que está un poco delicado, ¿no? Por cuestiones cómo tiene un edema cerebral, hay Sí. varias versiones circulando de lo que le ocurrió, pero que no pintaba muy bien esos reportes, entonces esperemos que él se recupere y podamos seguir teniendo Karpov por rato, pues. Sí. Jugador estelar histórico. Bien, episodio de podcast, nueva edición, nuevo formato. Esperemos tratar de seguir evolucionando y traer Mejorando un también. producto de calidad en materia deportiva y ajedrecística, ¿no?
Bien, muchachos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan pasado un buen rato y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.